Quizás lo vean como una bajadita muy pequeña. De hecho no está muy pronunciada. Pero lo que sí está medio complicado es que se ve muy sereno, pero atrás pasamos así igualito y se colea mucho la moto. Es que como que es muy chicloso esta tierra. Y la verdad que se da miedo darse una estampada aquí. Y es que el más mínimo desequilibrio con esta moto que pesa bastante ahorita, como aquí, tranquilo, sí te asusta. Pues te la piensas pues de no irte al suelo, ¿no? Estamos a unos cuantos kilómetros ya de Jayacatlán, pero el camino se está volviendo más complicadete. Mucho barro. O sea, se ve que es poquito, pero es muy pegajoso, muy chicloso. Si con las botas me ando resbalando, ahora imagínate la llanta que ya no tiene nada de figura. Pues está medio complicado. Está medio complicado. Ya tengo un chorronal de calor. Mucha calor. Qué calor tengo. Qué guapo soy. Qué ritmo tengo. Esta bajadita me da miedo, es para pensar. Es para pensar esta bajadita. Mira. Qué chicloso, mira. ¡Jasu! Esto es chicle. Nos faltaban muy pocos kilómetros, pero el camino estaba muy complicado debido a la presencia de las lluvias y por ello el barro se hizo presente, dándonos así la bienvenida a estas tierras. Voy a limpiarlo porque mira, con razón sonaba clac, clac, sonaba porque ya no aguantaba la pobre motito el ritmo. Había un chorronal de barro. Mira, eso. Entonces sí es barro, papá. Con razón ya no frenabas, cabrón. Como tienes lodo, mira. Chingo de barro tienes. Ya no sentí yo el freno de la moto. Y eso que sonaba clac, clac. Creo que es esto que le... No, pues sí, toda la cadena se me llenó de barro. No friegues. Había un chingo de lodo ahí, ¿sí? Sí era lodo, papá. Mira. Y con el barro que nos presentó el camino, por fin y al fin llegamos a Jayacatlán. Con un poco de frío, un poco de hambre, pero contentos porque logramos salir de ese camino de lodo. Son a las 5:30 y la verdad está lloviendo, pues no mucho, pero sí que está un poco medio putrefacto el camino, sobre todo en la bajada que pasamos ahí. Estaba medio canijo. Ya estamos aquí en Jayacatlán. Entonces no sé si avanzamos para Tatlauca. Nos comentan que es 1 hora más o menos, pero el mapa marca que son como 15 kilómetros. A lo mejor están muy malas condiciones de camino por eso. Y no sé qué hacer, si nos vamos o buscamos aquí un lugar donde pasar la noche. Ya veremos qué hacemos. San Juan Bautista Jayacatlán es uno de los 570 municipios del estado de Oaxaca. Su nombre proviene de la lengua náhuatl Xali Yacatl,
traduciéndolo al español quiere decir el inicio de la arena. Y en efecto, aquí comienza a tener más cauce el río que se dirige a los demás pueblos. Son 15 kilómetros para Tatlauca, pero según el terreno, y son como 30 minutos. Pero según el terreno y el camino, si está así, pues yo creo que no van a ser 20. Sería más tiempo. Y es que, la verdad, cuando vienes sin carga, no te preocupa tanto el atasco en el lodo, que se le dé la moto, porque logras manipular el peso de la moto. Pero con maletas cambia muy drástico la cosa, porque tienes que tener mucha fuerza, bueno, no mucho, sino que saber no tirar la moto. Un descuidito que se le dé a la moto pesa bastante, de verdad. Pienso que es una moto 250. Definitivamente, hacer esta ruta sin nada de equipaje sería mucho más rápido y menos arriesgado. Pero no es nuestro caso, porque nosotros en las maletas llevamos prácticamente todo lo necesario para poder estar varios días en ruta. Así como está este camino, pues vámonos. ¿Qué te parece a Tole? Mira. Parece el pinole que tomo siempre. ¡Qué caminito, qué caminito, qué caminito! Pues es tiempo de lluvia, ¿qué esperabas? Es lo que vamos a ver todo el camino, y como vamos a ir mucha ruta de terracería, pues gran parte estará así. Aquí se colea. Estará así. Uy, 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 uy. El camino está en muy buenas condiciones, una tierra muy maciza, se presta muy bien para correr. Aquí ya cambia un poco mejor, cuando está así puedo correr un poquito más. Porque ya se estuvo canijo ahí la bajada. Vamos, vamos. Viene. Wow. Viene. Vamos, moto, vamos. Vamos, Tekken. Una mosca en mi ojo. Canijo. Una basura en el ojo. Uy, sí me entró bien feo. Bueno, deja ver. Y con la lluvia los paisajes lucen muy espectaculares. Sí que vale la pena salir en temporada de lluvias. Vamos, caminito, hoy vamos a estar acelerando, porque quiero llegar a Soquiapan. Esperemos poder lograr la meta, o por lo menos llegar a Tatlauca, y creo que ahí pasaremos la noche. Estoy muy emocionado de conocer estos pueblos. Cuando el camino está como esa terracería, es muy fácil de transitar, porque puedes acelerar y no pasa nada. El problema es cuando se complica, y es ahí donde empiezo a batallar y a subir un poquito. Pero aquí, por ejemplo, no pasa nada. Caminito en muy buenas condiciones. Son unas vistas muy bonitas, de verdad. Qué espectáculo de vista, ¿eh? Un paisaje muy bonito. Porque ya son a las 7:30 y vamos a llegar exactito a Tatlauca, justo con un poquito más de luz.
Yo creo que vamos a buscar a alguien que nos dé un lugar donde acampar. Porque no sé, se me apetece mucho conocer ese pueblo de Atatlauca. Pero qué vistas tan espectaculares. Y perdón que no pueda sacar yo la Canon, porque ahorita con la lluvia pues la Canon no es antiagua, entonces se puede dañar. En cambio las GoPro no les pasa nada. Todo estoy grabando con las GoPro. Este video va a ser más de GoPro. Pero muy espectáculo. El camino en muy buenas condiciones, se presta para hacer buenos kilómetros aquí. Miren qué llovizna, qué paisajes. Y qué frío también. Se siente el frío. Frío. Estoy un poco norteado, de verdad. Siento que estamos regresando porque Jayacatlán quedaba para allá, pero no sé.